estamos grabando. Bueno, entonces vamos entonces lo que vamos a ver ahora, hasta ahora, como les digo, las dos clases pasadas, vimos el Arduino, pero solo cómo saca información el Arduino. Pero ya para ser un poco más avanzado, imaginemos que todo ese programa que hicimos con luces, en vez de ser luces, que sea un motorcito que haga que el autito gire así, ¿sí? Si yo le pongo un obstáculo al autito, no va a detectar nada, porque nada, no está programado para eso, ¿sí? En cambio, si yo le quiero conectar un sensor de proximidad para que si hay algún obstáculo frene el autito, ahí se programa de otra manera y vamos a ver nada, cómo entrar información al Arduino, ¿sí? Entonces vamos al Tinkercad, vamos a circuitos, creamos un circuito nuevo, ahí estamos. Lo primero que ponemos siempre es el Arduino, lo ponemos acá y siempre ponemos un protoboard para poder ir conectando las cosas. Bueno, entonces ahora la habíamos visto pero muy poquito. Vamos a ver cómo funciona un pulsador, ¿sí? Y cómo le manda información ese pulsador al Arduino. Primero vamos a poner un LED de salida. Vamos a conectar primero positivo y negativo acá. Entonces le ponemos una resistencia al LED, la giramos, ahí vamos a ponerle 330 ohms. Me siguen hasta ahí, chicos, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a probar si conecté bien el LED o está al revés. Siempre me equivoco en eso. Y si no, lo giro y no pasa nada. Le damos play. Ahí está al revés el LED. Entonces el LED lo agarro y con este botón de acá lo giro. Ahí está. Y ahora le doy play. Ahí sí prende. Bueno, entonces este lo saco. Con el delete lo borro. Y lo vamos a entrar a la salida 1. Ahí está. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Vamos a probar el código. Acá tenemos que ir directamente a bloques. Y acá me dice, bueno, acá tiene un programa determinado que me dice que la salida 13, pero acá lo conecté en el 1, así que le vamos a poner el 1 es de salida, ¿sí? Y antes le vamos a poner un int const y le ponemos let igual 1, ¿sí? Entonces, nada, entonces bueno, acá lo mismo, acá puedo poner el pin, el número del coso, o puedo poner LED. Sería lo mismo. Acá ponemos LED. Entonces, primero le digo, creo la variable que se llama LED, que va a contener, que va a ser la salida 1. Entonces le pongo igual a 1, ¿sí? Después acá en voice setup, en el pin mode, le pongo o el número de la variable o el nombre, y le pongo si es de entrada o salida. Acá le pongo que es de salida. Y bueno, acá le ponemos que lo escriba. Es lo mismo, si usan o el número o el nombre de la variable, es lo mismo. Yo podría poner LED o podría poner 1. A ver, vamos a probarlo ahí. Tendría que prender y apagar. Ah, no, acá tenía que poner 1 entonces. Ahí está. A ver, de vuelta. ¿Qué me dice? Acá, no le puse punto coma acá, ¿ven? Cuando
creé esta la variable, no le puse punto coma, entonces el programa se volvió loco. Ven que acá abajo me dice bien chiquito, no se lee, pero dice punto, te equivocaste en un punto o en punto coma. Por lo menos te avisa, me marca mal el renglón que me equivoqué, pero te avisa en que te equivocaste, ¿ven? Bueno, acá le vamos a poner LED entonces. Y ahí lo vamos a probar. Vamos bien despacito, así. Ahí prende y apaga. Prende y apaga. Una vez por segundo, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos se entendió. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Está grabando esto? Sí. Bueno, entonces, eh, nada, cree la variable con el nombre de la variable que se llama LED y le digo en qué entrada está, en qué pin. En el pin 1 está. Después, bueno, dentro del voice setup pongo el pin mode y le digo LED le tengo que decir si es de entrada o salida. Hasta acá vimos todo salida, ¿sí? Y después nada, hago que con digital write que escriba el LED y lo prenda. Después que espere un 1000 es un segundo, porque está en milisegundos. Y después que espere ese segundo, que lo apague. Y después que espere otro segundo. Y el programa, acuérdense siempre, dentro de Arduino, el programa una vez que termina, vuelve a iniciar, pero vuelve a iniciar de acá, de loop, no empieza desde arriba de todo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo conectar un pulsador para poder usar las entradas de Arduino, ¿sí? Entonces vamos, agarramos un pulsador acá, ¿sí? Entonces lo ponemos 5 volts y de esos 5 volts vamos a ponerlo en la entrada en la 8, no sé. Ahí está, ¿sí? Y acuérdense siempre antes de entrar de Arduino yo traigo los 5 volts, pasa por el pulsador y va al pin 8, cuando entonces le va a mandar 5 volts al pin 8 cuando toque el pulsador, ¿sí? Pero acuérdense que también siempre, no, guardamos el código, hay que ponerle una resistencia a masa. Vamos a ponerle, sí, de un K está bien, porque cuando yo no le mande 5 volts, para mandarle los 0 volts, el negativo, le mando, cuando yo no pulse el pulsador y no vayan 5 volts acá, va a mandar la señal negativa. Y entonces el Arduino va a saber que está apagado el pulsador. Porque a veces fallan, hay muchos fallos por justamente eso. Porque Arduino no interpreta, si no le mando los 0 volts por acá, no interpreta que está en negativo y puede pensar que está en positivo cuando no lo está. Por eso siempre cualquier entrada de pulsador o de lo que sea tiene que tener también mandarle los 5 volts, pero también mandarle el negativo para cuando no active los 5 volts. Y obvio el negativo tiene que estar con una resistencia, pues si junto positivo y negativos y no hay ninguna resistencia en el medio, va a haber un cortocircuito. Bueno, ahora vamos al código. Ahora tenemos que crear otra variable más, int cons, pero esta se va a llamar pool. En vez de pulsador le vamos a poner pool y le decimos igual y en qué número está. Acá está en el número 8 conectado. Y al final acuérdense punto coma, si no me va a tirar un error grandísimo. Y después lo declaro de vuelta acá. Pin mode pool de pulsador, pero en vez de output, input, ¿sí? Le estoy avisando que ese pin lo voy a usar para entrar datos. Y al final punto coma. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora como un pulsador, ¿cuántos estados tiene? 2. 2. ¿Qué estados son?
prendido y apagado. O Claro, sea, en, exacto. High, low, acá en Arduino lo llama high low, puede ser 0, 1 o prendido apagado o 0 y 5 volt, más o menos. Serían los dos únicos estados de un pulsador. ¿Sí? mm, Entonces, nada, entonces tenemos que hacer un if, que es, ¿se acuerdan en los gráficos que hacía? Cuando hacía como una pregunta y salían dos caminos, el verdadero y el falso. sí, Bueno, acá lo mismo, vamos a hacer un if y le digo el if para cuando sea positivo, o sea high, esté prendido el pulsador, y el otro camino para cuando no esté prendido el pulsador. Entonces vamos a poner if, ¿sí? Esto lo vamos, ahora lo vamos a dejar ahí, pero después lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un if, y acá pongo paréntesis, y pongo la variable, y tengo que poner dos, siempre dentro de los if, si yo quiero igualar tengo que usar dos iguales. Porque estamos como preguntando, no estoy diciéndole el pulsador es igual a tal cosa, sino que estoy preguntando, ¿el pulsador es igual a tal cosa? Entonces dentro del if siempre si quiero preguntar si algo es igual a algo, tengo que usar dos iguales, ¿sí? Entonces, primero me olvidé, antes de preguntar tengo que leer el pulsador, ¿sí? Entonces se pone digital read, ¿sí? Eh, digital read y pongo pool, ¿sí? Entonces ahí va a leer. Claro, antes de preguntar primero tengo que leer, ¿no? Tengo que decirle que lea el pin 8 a ver si está en 0 o en 5. Primero lo va a leer y después tengo que hacer la pregunta, ¿sí? Ahí está. A ver si está bien. Siempre me olvido la nomenclatura del Digital Read. La voy a buscar. Digital Read Arduino. Vamos a buscar unas imágenes. A ver, siempre me olvido la nomenclatura. A ver, Digital Read. Bueno, acá lo usa dentro del coso. Bueno. A ver. Digital Read. Acá no hay siquiera. Digital Read. Ok. Bueno. Vamos acá. Entonces tengo que poner. Vamos a crear otra variable. Me va a llamar lectura. Lectura. Ya le pongo igual. Y la voy a declarar arriba esta nueva variable. Inconst lectura. Listo. Ahí la declaré. Y acá le va a dar el valor que tenga el pulsador en ese momento. Entonces acá lee el pulsador, pero el dato del pulsador lo guarda en lectura, ¿está bien? Entonces lectura va a estar o en alto o en bajo, depende si el pulsador está prendido o apagado. Entonces acá vamos a poner lectura. Lectura igual en high. ¿Sí? Y después tengo que abrir y cerrar. Acá después del if no va a punto coma, ¿sí? Acá tengo que abrir y cerrar llave. ¿Sí? Entonces acá dentro de la llave va a ir lo que va a pasar si esto es verdadero.
Si lectura está en alto, o sea que el pulsador, si el pulsador está prendido, está tocado, que haga esto, vamos a decir. Ahí está. Y si no, esto lo borramos. Le pongo después, se pone else. El else significa si no. Y también abro y cierro llave. Y dentro de esta llave pongo lo que va a pasar si el pulsador, si esto es falso, si el pulsador no está prendido. Entonces si el pulsador no está prendido, vamos a hacer que apaguen los dos. Lo copiamos esto y hacemos que los dos estén apagados. Va, el único pulsador, pero no, acá low tengo que poner. Que apague nomás. Lo dejo en low. Y listo. Vamos a probarlo. Le damos play. A ver, me tira un error. De la constante lectura. A ver. Acá será. A ver, lo voy a chequear. ¿Llegó alguno o no? No. Bueno, a ver. Voy a ver de vuelta esto. Digital Real. Y vamos a ponerle en vez acá. Vamos a ponerle directamente el 8. A ver, ahí sí anda. No. Tira el error. Lectura, lectura, lectura. A ver. A ver, acá si ponemos pula, ¿no? A ver, ahí lo vamos a probar. Me tira error. ¿Qué me dice? Me tira error. Y la constante. Bueno, a ver. A ver, de ser un poco el código. Estas cosas le van a pasar mucho. Así que hay que ir tranquilo. A ver, vamos a buscar un código que me explique bien en digital. Acá. Digital Red y el pin. Ajá. A ver. Esto es análogo. Acá parece que es. A ver si está bien escrito. Digital Real. Digital Real, sí. Acá vamos a poner lectura, ¿eh? Y acá ponemos lectura. A ver, si lo ponemos solo con inter. A ver ahí. Ahí está andando. A ver, si pulso, tiene que empezar a parpadear. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ven? Pulso y va a parpadear. Ahora cuando suelto, dejo de pulsarlo, va a dejarlo apagado. Vuelvo a pulsar, va a empezar a parpadear. Suelto el pulsador, va a dejar de parpadear. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a ver un poco el código, porque lo más difícil es el código. Vamos a dejar
esto más al costado, más ahí, y vamos a ver un poco el código. Hace un poquito de zoom, esto lo corremos. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a repasar el código y ya terminamos, ¿sí? Entonces lo que ahora vimos, cómo meter información para que el Arduino haga algo dependiendo de la información que le dé. En este caso la única información va a ser si el pulsador está prendido o está apagado. Y siempre cuando yo hago el programa tengo que tener en cuenta siempre todas las posibilidades, ¿sí? En este caso hay un solo pulsador, o sea que solo tengo dos posibilidades, o que esté prendido o que esté apagado. Pero después ya se complica, pongámosle que pongamos 3, 4 pulsadores, ya tengo muchas más posibilidades. Con 3 pulsadores tendría 8 posibilidades, 8 estados. Tendría que hacer la tabla de la verdad y ver todos los estados que pueden tener con 3 pulsadores, que sería 2, 4, serían 8 posibilidades, ¿sí? Pero siempre cuando programa tengo que tener en cuenta todas las posibilidades que pueden surgir, porque si no tengo alguna posibilidad en cuenta, puede ser que el programa falle, o que sí, eso, que falle el programa. Sí, pues por ahí yo lo programo para que, no sé, pulse de a un pulsador a la vez, y después viene uno y toca 3 pulsadores juntos y va a fallar el programa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repasar el código. Entonces primero le dije, cree la constante, le dije la constante LED va a estar la constante LED la enchufo en el 1. Después le digo la constante pulsador va a estar en el 8. Y después creé el de lectura, ¿sí? Que tiene que ser un entero, ¿sí? Esta variable que después la voy a usar para guardar el dato del pulsador, ¿sí? Entonces esta variable inLectura lo que tiene adentro es lo que tenga el pulsador. Si el pulsador está en 0, el lectura va a valer 0 o low, que es lo mismo. Y si el pulsador está en 1, lectura va a valer high o va a valer 1, sería lo mismo. Bueno, acá la declaré entonces, porque cada variable que yo quiero usar la tengo que declarar al principio del programa, siempre, ¿sí? Después abro el VoiceTop, abro y cierro llave y le digo los pines que estoy usando y si son de entrada o de salida. LED de salida, y abajo la misma nomenclatura, pero le puse pulsador y es input, o sea, entrada de datos. Bueno, y acá empieza todo esto para configurar el programa. Después acá ya empieza el programa y se vuelve a repetir desde acá, desde el loop. Si el programa no vuelve arriba para repetirse, se sigue repitiendo en loop nomás, ¿sí? O sea que si yo pongo acá, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar, ¿sí? Si pongo, por ejemplo, que prenda y apaga que prende y apaga el LED, lo pongo acá en el VoiceTop. Tengo que detener la simulación, ¿sí? El programa, bueno, ahí no se ve, prende y apaga el LED una vez, ¿sí? Todo lo que sea acá entre en VoiceTap se ejecuta solo cuando inicio el programa, y después lo que queda dando vueltas siempre ejecutándose es lo de loop, ¿sí? El loop, por eso se llama loop, porque cuando termine va a volver a empezar desde acá, desde el loop. No va a volver hasta arriba el programa, ¿sí? O sea que si quiero ejecutar algo que solo inicia al principio, por ejemplo algún mensaje de bienvenida o algo, después vamos a ver las pantallitas y eso, se pone acá en setup. Y después ya empieza, siempre queda en el loop, no vuelve nunca más al setup, ¿sí? Y también para configurar al principio. Bueno, entonces, esto es todo configuración.
ahora lo que es el programa va acá, dentro del loop. Entonces el programa le dice acá, dice lectura igual digital read 8. O sea, le dice, lee lo que esté en la entrada 8, que es el pulsador. Entonces el pulsador va a estar en alto o en bajo. Y aparte, pero aparte de leerlo, lo tengo que guardar en lectura. Entonces lectura adentro va a tener o un 0 o un 1, dependiendo si está pulsado o no el botón, ¿sí? Si por ejemplo está pulsado, listo, lectura va a valer high. Bueno, después una vez que leyó, hizo esa lectura y la guardó en lectura, el programa va a preguntar, ¿sí? Porque después para hacer algo, si yo tengo dos posibilidades, tengo que preguntar a ver si está en la posibilidad 1 o la posibilidad 2. O sea, si el botón está prendido o está apagado. Entonces primero pregunto acá. Lectura está prendido, le digo, lectura es igual a prendido. Y tengo que usar dos iguales, ¿sí? Siempre dentro del if. Y acuérdense acá al final del if no va punto coma, ¿sí? En todos los otros comandos siempre al final va punto coma. Ve acá en delay punto coma, digital write, digital read, pin mode, todo van, ves acá que creo las variables también van punto coma. Pero el if no va en punto coma, ¿sí? Al final no se le pone punto coma. Se pone el if, entre paréntesis, la afirmación. Después abro y cierro llave. Lo vamos a separar un poquito para que se vea bien el código, no se mezcle. Entonces pongo el if. Le digo, el botón está igual a prendido. Si eso es verdad, va a ejecutar esto de acá. Entonces va a prender y apagar. Prender, espera un segundo y lo apaga, ¿sí? Y después, como va a volver a empezar, va a volver, si yo tengo el botón apretado, el programa va a volver a leer acá, va a volver a valer 1 y va a seguir prendiendo y apagando. Ahora supongamos que después acá solté el botón y el programa vuelve acá y lectura ya no vale high, sino que cuando vuelva acá y vuelva a leer el pin 8, lectura va a estar en low. Entonces cuando esta afirmación de acá no sea verdad, ¿sí? Iría por el camino del falso. Por eso creo el else, ¿sí? Else significa si no. Entonces if dice si esto, hace esto, si no, hace esto otro. Entonces cuando esto no sea verdad y lectura no sea igual a high, esto lo va a saltear y va a ir directamente a esta parte del else. Entonces el programa acá, cuando si yo el botón lo solté y lectura no vale high, sino que está en low, o sea botón apagado, va a hacer esto, va a apagar el LED, esperar y bueno, va a seguir apagándolo. No tiene mucho sentido esto. Yo lo repetí porque copié la fórmula de ahí para no copiar de vuelta. Pero nada, acá va a estar apagado el LED, ¿sí? ¿Se entendió un poco? Sí. ¿Se entiende más o Sí, menos sí, lo que profe. sea? ¿Sí? Es un poquito difícil porque bueno, son muchas palabras, puntos, comas, palabra en inglés. Encima tiene como una como un código matemático que tenés que poner el igual, el punto coma, el high, y encima tiene que estar escrito el high va todo en mayúscula, el digital write va la W nomás en mayúscula, el digital read también va la R en mayúscula. Pero bueno, viéndolo el video por ahí ustedes lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Y nada, esto de también cuando querés guardar un dato, por ejemplo acá quería guardar el dato del pulsador 8, ¿sí? Tenés que crear una variable. Le pones el nombre que quieras, yo le puse lectura. Y la variable cuando la creas tenés que declararla arriba para decirle qué tipo de variable es. Si no, el programa no va a andar. Si yo no pongo acá int lectura, no va a andar el programa, ¿sí? Y después, bueno,
una vez que ya tenés esta variable, ahí sí podés preguntar porque ya tenés ese espacio en memoria que se llama lectura, que va a estar o en 0 o en 1. Entonces nada, el programa acá pregunta y si esto es verdadero, hace esto. Si esto no es verdadero, hace esto de acá. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió más o menos? Yo igual les voy a pasar el código y todo, igual va a estar el video. Porque claro, es una nomenclatura, vieron que yo me había olvidado, lo tuve que buscar y no me acordaba. Es una Sí, nomenclatura, no es complicado. difícil, pero viste, te equivoca una coma, te equivoca un espacio y ya por ahí no te sale. Entonces hay que ir muy despacito, ¿sí? Por eso vamos viendo despacito. Lo hice bien despacito para que se trate de entender todo. ¿Sí? Entendido, profe. Y bueno, después vamos a ver cómo se pregunta, por ejemplo, si tengo tres pulsadores, si uno está prendido, dos apagado, qué sé yo. Ahora vamos a ver las otras clases, no se preocupen, ahora simplemente les voy a dar un ejercicio así, pero que prenda, no sé, que prendan dos LED y 2 segundos y se apaguen, y si no, que prendan, no sé, algún ejercicio así, pero con un solo pulsador, ¿está bien? Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a... ya la clase que viene parece que volvemos, ¿saben? Voy a parar la grabación. ¿en serio?